Muy buenos días para todos. ¿Me confirman, por favor, que ven pantalla y me escuchan? Sí, Ana, está todo muy bien. Sí, Ana. Sí. Listo. Bueno, muy buenos días. Días. Yo soy Ana María Salinas, soy cirujana plástica, trabajo en la Clínica Noel y hoy, pues, en representación de todo el equipo interdisciplinario, pues voy a contarles qué hacemos en la Clínica Noel, algunas, pues, como generalidades de las cosas que podemos realizar, pues, desde cualquier nivel de atención. Y la idea, pues, es también dejar como un espacio como de preguntas al final, pues, porque a veces sí hay muchas cosas, pues, que van surgiendo y no, de pronto, pues, para que estén tranquilos de poder preguntar lo que necesiten. Siempre, pues, agradecemos a Smile Train, que es una organización no gubernamental que apoya, pues, a la Clínica Noel desde muchos puntos de vista, pues, tanto en entrenamiento como en financiación. Y para arrancar con el tema, pues, a pesar de que es una malformación muy frecuente, sabemos que la malformación craneofacial más frecuente es el labio y el paladar hendido. Con 1 en cada 700 nacidos vivos, son las estadísticas, y en Colombia son muy similares. Desafortunadamente, pues, a pesar de que para nosotros en la clínica es muy frecuente, en otros niveles, pues obviamente el volumen no permite que tengan, pues, como un flujo de estos pacientes, pues afortunadamente para los pacientes, ¿cierto? Pero para el entrenamiento no se permite que entonces haya un flujo de pacientes que permita, pues, como fortalecer los manejos, y son pacientes que suelen, pues, como ser un choque, pues, sobre todo en los servicios de maternidad cuando no se está esperando el diagnóstico. Y claramente, pues, todo lo que está asociado a esta malformación, pues, hace que sean niños también muy vulnerables. Discúlpenme, es que me dicen que apague la cámara. Anita, pero se te fue la presentación. Sí, ya la voy a volver a poner. Es que no soy capaz de manejar esto simultáneo. Me disculpen. Ya, ahora sí. Sí, Ana, Sí, señora, ya. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, los factores que se asocian a esta malformación son factores que también hacen que sean pacientes muy vulnerables desde todos los puntos de vista, socioeconómicos, nutricionales, genéticos, ¿cierto? Entonces, hace que sea mucho más complejo el tratamiento de estos pacientes. Imagino, pues, que muchos no conocen la clínica. Esta es la sede nueva en la que estamos desde enero de este año, con un apoyo muy grande de Smile Train. En este edificio, en los pisos 6, 7 y 8, tenemos, pues, las instalaciones de la clínica, quirófanos, odontología, consulta externa, toda la parte, pues, como administrativa. Bienvenidos por allá. Y para contarles, pues, entonces, la clínica está establecida desde 1924 y el primer labio hendido se realizó en 1928 por un pediatra. El equipo, pues, arranca a conformarse en el 82, pero es en los últimos 30 años en los que hay, pues, como mucha más actualización del protocolo, una mayor conformación del grupo interdisciplinario, donde ya se hace un tratamiento cada vez más integrado entre todos los miembros del equipo. Y tenemos establecido un protocolo de tratamiento que va desde la mamá o la familia gestante hasta incluso los adultos que no han sido tratados o adultos que ingresan de forma tardía al tratamiento. Tenemos establecido, pues, como para efectos, pues, del protocolo estas etapas, ya las vamos a ir, pues, como manejando una a otra. Y aquí pasó algo. Y se tienen, pues, como estrategias para lograr integrar como todo este tratamiento. Desde la oficina de labio y paladar hendido hay un coordinador, una trabajadora social, una psicóloga,
hay un proyecto que se llama Proyecto de Vida, donde desde psicología se busca integrar todos estos fases de tratamiento y darle pues como información a las familias para que puedan acceder de forma más tranquila y que sea un poquito más fluido. Tenemos varios benefactores, dentro de los cuales el más grande es Smile Train, y tenemos pues otros benefactores que ayudan mucho a la clínica, y toda el área administrativa pues también está integrada pues como en este manejo. Esta es parte del equipo, esta es una foto del 2021. Aquí no estamos todos, pues desafortunadamente es muy difícil una foto en la que estemos absolutamente todos, pero esto es más o menos pues como la conformación del grupo, donde como ven, cirugía es un pequeño pedacito del grupo, ¿cierto? Que se suele pensar que el tratamiento del labio paladar hendido se limita al manejo quirúrgico, pero realmente sin todo este otro montón de profesionales pues no se pueden lograr resultados adecuados, porque esta enfermedad es compromete pues estructuras centrofaciales muy importantes, entonces dificulta pues como el manejo de estos pacientes. Y teniendo en cuenta que el grupo siempre se maneja de forma horizontal, no hay jerarquías pues en términos de que algún especialista pues prime sobre el otro, y teniendo siempre pues encima el paciente. Entonces, hablándoles del protocolo, ¿cierto? Entonces, se habla de que lo que buscamos es que finalmente haya una adherencia adecuada al programa para que los pacientes desarrollen unos engramas cerebrales adecuados, no solo desde el punto de vista del lenguaje, porque la idea es que ellos hablen como si no hubieran tenido la malformación, sino también desde el punto de vista psicológico, que los cuidadores también se les disminuya como esa carga y puedan pues facilitar como todo el acceso al tratamiento a los niños. Y como les decía, es muy importante entender que el labio paladar hendido, la cirugía es un proceso que es transversal, pero el proceso longitudinal, donde todo el resto de especialistas de psicología, pediatría, nutrición, aquí me faltó enfermería, fonoaudiología, odontología especializada, son realmente los que van a ir logrando que estos pacientes adquieran unos objetivos de tratamiento adecuados que les permitan integrarse adecuadamente a la sociedad. Porque desafortunadamente, este es un paciente tratado fuera de la institución. Cuando no se hacen manejos integrales, desafortunadamente se hacen manejos quirúrgicos aislados, sin manejo de odontopediatría, y como en estos pacientes hay tantos factores involucrados, un solo factor que se altere puede terminar en desenlaces desastrosos. Por ejemplo, este paciente se le realizó un cierre del paladar, pero sin realizarle ningún manejo pues, de odontología desde pequeño. Entonces, cualquier impacto, incluso la sola no adaptación desde el punto de vista psicológico de la madre, un duelo no resuelto, puede terminar afectando todo el tratamiento del paciente. Aquí. Entonces, lo que les decía, la parte de psicología y nutrición, pues la idea es que estas dos especialidades se involucren desde lo más temprano posible, idealmente desde la parte prenatal. Discúlpenme que aquí me faltó una diapositiva, donde ya pues para arrancar a contarles. Entonces, desde la parte gestante, contarles pues que en la Clínica Nobel tenemos atención de estas familias desde que se realiza el diagnóstico de la malformación. Entonces, en las ecografías que se realizan en instituciones como la de ustedes, si se detecta un paciente, una familia pues que está embarazada con un paciente con labio o paladar hendido, se puede remitir a la institución desde el manejo, pues desde el diagnóstico mismo, porque esto va a ayudar a que se haga como un manejo de psicología temprano, que favorezca un duelo adecuado y que se le den indicaciones a la familia de nutrición, que usualmente es lo que más las asusta a las mamás, sobre todo en el primer momento. Primero les asusta mucho cómo lo van a alimentar, y segundo les asusta mucho cómo se va a adaptar el niño. Entonces, esto como en la parte prenatal. Ya cuando el paciente nace, entonces lo ideal sería lo mismo. O sea, miren que aquí no es tanto la parte como de entrada de interconsulta a cirugía, sino que incluso toda la parte de psicología y la parte de nutrición cobran un papel muy importante. No voy a hablar mucho de alimentación, porque la doctora Erika nos va a hablar pues específicamente de esto más adelante. En cuanto a los exámenes que requieren estos pacientes al momento del nacer,
pues cuando están en su periodo neonatal, la idea es que requerimos pues idealmente tener ecocardiografía, ecografía renal y tamizaje auditivo y evaluar a estos pacientes para posibles síndromes, evaluar el crecimiento, pues el perímetro cefálico, evaluar fontanelas, cómo tienen la parte de los oídos. En algunos casos se pueden asociar a otras malformaciones en la mandíbula, en el maxilar superior o malformaciones en menores en otras áreas de la anatomía. Entonces es importante pues hacer como una evaluación adecuada de estos pacientes, y hay una población especial que suele pasar subdiagnosticada, que es lo que llamamos nosotros el paladar hendido submucoso, que es cuando solo la úvula se ve doble o cuando solamente la parte de atrás del paladar se ve como con una fisura, y se ve como una fisura transparente, y suele pasar subdiagnosticado, y usualmente la mamá consulta, reingresa porque el niño al comer se le viene la comida para la nariz. Nuevamente aquí pues iría muy importante toda la parte de nutrición que le voy a dejar a la doctora Erika para que les cuente. Y ya después entonces el paciente idealmente fue visto de forma prenatal, idealmente se le hizo toda la consejería de psicología, se le hizo todas las instrucciones de nutrición, se logra una nutrición adecuada, y idealmente en la primera semana de vida es evaluada por odontopediatría. Tenemos una idea generalizada en nuestro país de que el manejo más importante de esos pacientes cuando nacen es tener el obturador para lograr que se alimenten. Esto es parcialmente cierto, porque estos pacientes sí tienen alteraciones en la deglución, pero esas alteraciones de la deglución es más porque para ellos es más difícil aprender a comer, pero no porque tengan riesgo de broncoaspiración. Todos los mecanismos protectores de la vía aérea en estos pacientes, que la gran mayoría son no sindrómicos, están conservados. La población pequeña que puede tener trastornos de la deglución que comprometan la integridad de la vía aérea son pacientes con alteraciones neurológicas que van a verse también afectados por otro lado. Son niños hipotónicos, que se ve evidente un retraso en el neurodesarrollo, que tienen alteraciones neurológicas graves, pero la gran mayoría de pacientes tienen todos los reflejos protectores de la vía aérea, y de hecho es por eso que tosen tanto cuando al comer se les viene la comida para la nariz. Entonces, al sentir comida en la nariz, que es vía aérea pero alta, ¿cierto? Ellos empiezan a toser. Todos interpretamos eso como ahogo, porque realmente pues sentir la comida, sentir líquido en la nariz te da sensación de estar ahogado. Todos nos asustamos y lo que hacemos es suspender alimentación, pero esto antes nos está revelando pues que tenemos buenos reflejos protectores, y lo que se debe hacer pues es unas recomendaciones que ya Erika pues hablará más adelante. Entonces se piensa que la placa es la que nos va a evitar problemas en la alimentación, incluso riesgos de broncoaspiración, pero esto no es su función. La función de lo que se llama obturador, realmente hablamos de ella como una placa pasiva, que es más, hagan de cuenta, como un retenedor parecido a las ortodoncias invisibles, que busca que en la parte de adelante de los dientes, pues cuando el chupo o el tetero se introduzcan en la boca del bebé, el bebé haga la succión un poco más fácil. Pero recordemos que toda la parte de presión negativa en la fase, cuando estos niños degluten, cuando tragan, toda la presión negativa se ejerce sobre todo en la parte posterior del velo del paladar. Ningún obturador va a tapar esa parte posterior. Entonces, aunque se ponga obturador, si el niño de todas maneras va a seguir teniendo reflujo a la nariz si no se siguen las otras recomendaciones. Y niños sin obturador pueden lograr alimentarse adecuadamente, ¿cierto? Todos los pacientes, si se les tiene un poquito de paciencia en el momento de nacer, se van a lograr alimentar, porque ellos pueden lograr hacer sello con la parte del paladar que tienen cerrada, y con lo que ya nos va a hablar Erika, pues cierto, lograr hacer una succión. ¿Qué más, Dani? ¿Qué has hecho? Lograr hacer una succión nutritiva. Ya hablarán, ¿cierto? Estos niños lo que sí es que pueden gastar más energía para comer, entonces en algunos casos pueden requerir suplementación, pero es un tema que, como les dije, más adelante hablaremos. Lo que se busca realmente entonces con odontopediatría no es la placa pasiva para que coman, porque que coman se puede lograr con todo lo que ya Erika nos va a contar.
sino buscar una cosa que se llama moldeamiento nasoalveolar, que es aproximar los segmentos de la encía y la nariz para que en el manejo quirúrgico todas estas porciones de hueso que están separadas estén más cercanas y se tengan unos mejores resultados en crecimiento a largo plazo. También está la opción cuando no está disponible el moldeamiento nasoalveolar temprano. Como vemos en este niño, se les puede poner una cinta que en la literatura hablan como taping, para ayudar a que esos segmentos pues no sigan extendiéndose. ¿Listo? Entonces todo esto es el manejo pues que aquí se ven los dos pacientes, en uno en el que ya se está terminando el moldeamiento, otro en la que se está realizando. Lo que se ve en la naricita lo llamamos olivas nasales, que es para ayudar a la posición. Y miren que hemos hablado todo este tiempo y apenas en este momento vamos a empezar a hablar del manejo quirúrgico, ¿cierto? Este es un paciente que ya debe estar bien nutrido, con una familia que debe estar en un proceso ya muy avanzado de resolución del duelo, con unos segmentos alveolares, o sea, de los dientes que estén en mucho mejor posición, ya con diagnósticos de otras comorbilidades por pediatría, ya integrados al programa, porque la cirugía la realizamos cuando estos pacientes cumplen la cirugía del labio, la primera, que es la cirugía del labio y nariz, cuando ellos cumplen de 55 a 60 semanas de edad gestacional corregida, que esto viene a ser alrededor de los 4 meses de edad. Deben tener al menos 5 kilos de peso y al menos 10 de hemoglobina. No, una pregunta frecuente es si se realiza cirugía in útero para estos pacientes. A hoy, octubre del 2024, no se han mostrado mejores resultados en estos pacientes realizando cirugía in útero con aumento de las complicaciones, y ningún grupo de manejo interdisciplinario en el mundo apoya la cirugía en pacientes neonatos de cirugía del labio hendido a la fecha, ¿cierto? Porque a la fecha la evidencia dice que se aumentan las complicaciones y no mejoran los desenlaces. Hay algunas instituciones en el mundo que están promoviendo la cirugía en las primeras semanas de vida, pero esto todavía pues no es una práctica que sea aprobada por los grupos que realizan manejo interdisciplinario de esta enfermedad en el mundo. Entonces aquí tenemos un paciente recién salido de la rinoqueiloplastia. Lo que ustedes ven en la naricita se llama conformador nasal. Se ven obviamente los punticos en el labio, porque usualmente no da para cubrirlos, y la idea es que estos pacientes se estén alimentando lo más pronto posible como se venían alimentando antes de la cirugía. Algunos están solamente con lactancia, otros ya están en fase pues de alimentación, empezar alimentación complementaria. Y la segunda cirugía que se realiza en esta época es la palatorrafia primaria, que es el cierre del paladar. Pero es muy importante hacer énfasis en que el objetivo de esta cirugía no es que el paciente pueda comer, sino que es al revés. Necesitamos tener un paciente bien nutrido, que tenga idealmente 10 kilos de pesos, en algunos casos específicos pueden tener menos, 10 de hemoglobina y al menos 12 meses de edad, porque el objetivo principal de esta cirugía es lograr un desarrollo adecuado del lenguaje. No cerrar el paladar para que el paciente pueda comer, porque como ya les hemos explicado, estos pacientes pueden comer aún con fisuras, incluso fisuras muy extensas, bilaterales, como la niña que les mostré en la primera fotografía. Se pueden alimentar sin ningún tipo de aparatología ni ningún tipo de cirugía previa. Entonces lo que queremos es que cuando estos pacientes empiecen a producir los fonemas, los aprendan a producir con el paladar cerrado, porque si no, los niños trabajan con lo que tengan. Ocurre lo mismo que en la mano. Cuando un niño tiene una malformación en la mano y no es capaz de utilizar la pinza, la reemplaza con otros movimientos. En el paladar es igual. Si ellos no tienen el velo del paladar para producir la P o la C o la S, entonces el cerebro busca producirlo con otras partes, entonces lo producen con la garganta, lo producen con la nariz, y esto hace que hablen con esta voz tan característica, que va a ser pues uno de los principales estigmas en la adultez. Entonces, lo que buscamos ya pues cambiando ya en esos pacientes, cuando empezamos a pasar a la edad ya hacia los 2 años, arranca todo el proceso de fonoaudiología, donde se busca que estos niños aprendan a producir las palabras como se producen en nuestro idioma, evitando pues secuelas y con un paladar bien cerrado, para que toda la calidad de la voz sea sea una calidad de voz adecuada que les permita integrarse a la sociedad. Y algo también importante en la cirugía de paladar es que estos pacientes hacen una disfunción de la trompa de Eustaquio,
porque las inserciones de los músculos del velo del paladar, que son los que abren y cierran la trompa de Eustaquio, no funcionan bien. Y desafortunadamente, aún después de la cirugía, la técnica quirúrgica no puede garantizar que esa trompa va a funcionar adecuadamente. Entonces, estos pacientes necesitan un manejo conjunto por otorrino desde muy temprano para evitar deterioros en la audición secundarios, acumulación de todo este líquido, otitis media serosas a repetición, que pueden llevar a perforaciones timpánicas múltiples severas o deterioros auditivos graves. Entonces, miren que hasta ahora ya adicional psicología, nutrición, pediatría, odontopediatría, aquí ya a esta edad, que es alrededor del año, los 2 años, también pues tenemos el concurso de otorrino y de fonoaudiología para ayudarnos pues con todo el tratamiento de estos pacientes, porque desafortunadamente sí, ya no son muchos, pero sí hay pacientes con hipoacusias muy severas secundarias a alteraciones en el paladar tratadas de forma irregular. Entonces ya el niño sigue creciendo, ¿cierto? Entonces ya tenemos un paciente en la fase preescolar, pues en la que realizamos todo este manejo de fonoaudiología y otorrino, porque la idea es que se hace un tratamiento entre los 3 y los 5 años, buscando que el niño esté hablando normal. Les quería mostrar un video, pero no, problemas técnicos no me puedo cargar. Y ya tenemos la etapa escolar temprana, donde el paciente arranca nuevamente un manejo muy estrecho por odontopediatría, donde se busca alinear todos estos segmentos alveolares que están con brecha. Es muy importante también en esta fase toda la parte de psicología, porque ellos ahí es donde empiezan con todo el bullying escolar. Ahí pueden realizarse cirugías intermedias de la nariz, pero no en todos los pacientes, y empieza a hacerse todo el tratamiento de odontología y ortodoncia, buscando una preparación adecuada de todo el crecimiento del maxilar superior en preparación para la cirugía de injerto óseo alveolar. Entonces, los pacientes tienen, cuando hablamos de labio y paladar hendido, el paladar no es solamente la parte posterior, sino que también se refiere a la parte de la encía, el proceso alveolar. Entonces, estos pacientes, cuando tienen esa brecha en el alvéolo, les realizamos injerto óseo autólogo, o sea, del mismo paciente, de la cresta ilíaca. Como son niños, pues la idea es utilizar injertos propios del paciente, no utilizar sustitutos ni utilizar injerto de donante, buscando tener una continuidad completa del alvéolo. Y lo mismo, se continúa toda la parte de tratamiento por fonoaudiología, porque obviamente con todos estos aparatos más el problema en los dientes, pues ellos pueden desarrollar más problemas en la articulación de las palabras, que necesitan que el fonoaudiólogo esté ahí todo el tiempo ayudando para que no empiecen a producir compensaciones. Ya en una adolescencia más temprana, entonces estos pacientes ya pasan a ortodoncia, donde se realiza toda o sea, ya después de que odontopediatría, pues como por decirlo así, organizó los segmentos con los aparatos, ortodoncia realiza un montón de movimientos ya muy finos con la ortodoncia, y asumiendo que tuvimos un injerto óseo alveolar exitoso. Y nuevamente en esta fase ya los pacientes empiezan a cansarse como el tratamiento, más toda la carga emocional y cultural que les trae la adolescencia. Entonces la psicología se vuelve una parte como fundamental en este momento, porque ellos ya están como desesperados, como bueno, ¿cuándo voy a terminar? ¿Cuándo voy a terminar? ¿Qué cirugías me faltan? Sobre todo que en estos pacientes pueden faltar todavía más cirugías, como sería la cirugía ortognática, en la que desafortunadamente con los procesos quirúrgicos que se realizan y con las alteraciones genéticas que pueden tener para el crecimiento de huesos, estos pacientes desarrollan una cosa que se llama oclusión clase 3, no todos, pero algunos, donde los dientes de arriba están mucho más posteriores a los dientes de abajo y pueden requerir cirugía ortognática, o sea, cirugía donde se hacen cortes en el maxilar superior para poner en una posición adecuada. Lo mismo, entonces todo este manejo quirúrgico se realiza en conjunto con psicología y ortodoncia. Este se estaría realizando cuando el paciente completa el crecimiento maxilar, las niñas hacia los 15 a 17, los niños entre los 17 y 18 años, y todo esto antes de pensar en ya al final, pues ya quirúrgico del tratamiento, donde se realiza una reconstrucción nasal ya del paciente adulto, que solo se puede realizar cuando ya se ha completado todo el manejo de la plataforma ósea. Entonces, ahí miramos que no son solo, o sea, las cirugías, lo que les contaba, son momentos aislados, pero que si no se realizan de forma acompañada por todo este otro manejo
de fonoaudiología, de odontología, de psicología, nutrición, pediatría, enfermería, entonces no vamos a lograr tratamientos adecuados. Y para contarles que también tenemos en la clínica lo que llamamos adulto no tratado o los ingresos tardíos. Muchas veces una pregunta frecuente es si a pesar de que ya son adultos se pueden tratar en la clínica, y la respuesta es sí. Estos pacientes, si tienen labio y paladar hendido con tratamientos interrumpidos de otras instituciones en otros departamentos, pueden ingresar a la clínica y acceder al tratamiento, y esto es cubierto por el sistema de seguridad social porque estamos hablando de una malformación congénita, no de algo estético. Obviamente, pues hay múltiples barreras para lograr todo esto. En nuestro país la barrera geográfica no la dimensionamos, pero para nuestros pacientes, por la geografía que tenemos de montaña, selva, llanura, para los pacientes es muy difícil acceder dependiendo de dónde estén localizados. Obviamente barreras culturales, ¿cierto? También hay gente que no sabe que puede acceder a ese tratamiento, problemas del sistema de salud y todos los problemas sociales a los que se enfrentan estos pacientes. Pero desde la clínica se tienen múltiples estrategias, hay grupos de familias, grupos con psicología, todo el apoyo desde atención al usuario, psicología, trabajo social. Realizamos juntas interdisciplinarias cada mes donde todos los profesionales evaluamos los casos más complejos, mínimo una vez al mes para definir el tratamiento. Y la idea pues es entonces que si se logran vincular esos pacientes a la institución, pues se puede apoyar como todo este manejo para que ellos no estén por ahí como rondando o en otras instituciones como ruedas sueltas con toda la complejidad que tienen. Me gusta siempre acabar con esta diapositiva porque ese es un tema que aparenta ser muy complejo, pero siempre cuando lo trabajamos en grupo y cada quien tiene su partecita, pues se puede ver que sí hay orden en todo ese caos. Y la idea es que todos ustedes, desde que reciben el niño, desde que se enteran de una mamá embarazada, desde que están con esa mamá en el posparto, pues también dentro de todos pues podamos llevar a lograr lo que queremos, que son individuos pues felices pues y productivos en la sociedad. Este es mi correo electrónico, me pueden escribir lo que necesiten y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos por aquí en el chat una pregunta acerca de si se tiene algún contexto o ruta para, un contacto, perdón, o ruta para la valoración prenatal. Ahorita le voy a pedir a la doctora Claudia que de pronto al final, si de pronto me puede rematar con esa parte ya pues como de la ruta, para no ir a darles información errada, pero sí hay una forma de que contacten la clínica, o sea, inmediatamente la mamá sepa, les entregue el resultado de la ecografía o el obstetra pues lo identifique, se puede direccionar a la clínica. Y el doctor Felipe está levantando la mano. Hola Anita, bueno, primero muchas gracias y gracias a todos los que están hoy acá reunidos. Quería hacer como énfasis, Ana, en que el manejo del paciente con labio y paladar hendido debe ser dentro de un equipo interdisciplinario, que no debe ser atomizado, que lo que se busque es que este paciente sea atendido en una institución, dado que la clínica no es la única que cuenta con el equipo interdisciplinario especializado, entonces es como hacer esas remisiones, como decían ahorita, y que este paciente sea manejado de manera conjunta siempre, no empezar a remitirlo a todas las instituciones de la ciudad porque terminan, como decía yo anteriormente, atomizados. Y también es muy importante destacar que, como dijiste ahorita, los pacientes de labio y paladar hendido generalmente no tienen problemas de deglución, son pacientes que pueden deglutir normalmente y en su generalidad no necesitan sonda nasogástrica en las primeras etapas de vida para ser alimentados, sino que son pacientes que se pegan bien al seno con una buena técnica desde el inicio y que la clínica también está en las condiciones de generar como esta educación a las madres desde la parte de gestación hasta el parto para poder que cuando estos bebés nazcan se puedan pegar al seno adecuadamente. Muchas gracias. Sí, lo que ahorita sigue ya la charla de Erika, donde nos va a hablar de toda esta parte de alimentación, por eso dejé pues como la parte de sonda y todo esto para Erika, pues que es más experta, pero sí, toda la parte es importante hacer énfasis en lo que se identifica como ahogo en estos pacientes, es por todo el líquido en la nariz que hace que tosan,
pero los reflejos protectores de la vía aérea de estos niños están normales. Entonces es muy común, ¿cierto? Yo también lo viví cuando era estudiante y cuando era médico general, o sea, da mucho susto no darle tetero a un niño de estos y que uno sienta que se va a broncoaspirar, pero con todo lo que ahorita nos va a enseñar Erika, estos niños, como les decía, pueden alimentarse sin ningún tipo de aditamento, o sea, no placa, no sonda, solamente con medidas de posicionamiento, e incluso la cirugía no es un requisito para poderlos alimentar, ¿cierto? De hecho, al contrario, se espera que tengan un buen peso para que se disminuyan los riesgos de complicaciones de la palatorrafia, que no es una cirugía pequeña. Y lo que les quería mostrar, pues como con todo este concurso de especialidades, es que obviamente tienen que ser en el mismo grupo, porque para el ortodoncista, el odontólogo, el fonoaudiólogo, si se está atomizado, no se puede realizar como, es muy difícil tener una conversación adecuada sobre el paciente que lo lleve pues como a un desenlace adecuado. Vi por ahí más manos levantadas, pero no sé, Stephanie, si continuamos con él, pues no sé cómo moderar o si Eric, Stephanie. Sí, doctora, continuemos con la charla de alimentación y mejor al final hacemos el panel de preguntas para no extendernos en el tiempo. Listo. También las pueden ir poniendo en el chat. Gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Erika Arango, nutricionista de la Clínica Noel. Voy entonces a contarles pues cómo se hace el proceso de alimentación en esas primera intervención que es gestación y lactancia, pues porque como lo nombró la doctora Ana Salinas, pues seguimos en un proceso continuo que incluso va hasta la adolescencia en toda la vigilancia del estado nutricional. ¿Me confirman por favor si ven la presentación? Sí, Erika, Sí, la Erika. estamos viendo. Entonces, bueno, les cuento también que con el patrocinio que recibimos de Smile Train, yo tengo el entrenamiento que se realizó para nutricionistas de Latinoamérica este año. Entonces, siempre pues estamos tratando de hacer un muy buen proceso de atención. La guía entonces del cuidado de alimentación y nutrición, como lo hemos nombrado, la identificación al centro de tratamiento pues posparto e incluso pues antes de, en todo su proceso de gestación ya tenemos un encuentro previo con las mamás. Todo lo que tiene que ver con el seguimiento del proceso del estado nutricional de los niños, justamente porque también el objetivo es lograr un peso adecuado para la cirugía y obviamente entonces esto permite que se haga todo el proceso de seguimiento en toda lo que llevan pues en la alimentación y en caso tal el manejo de la desnutrición. Yo me voy a centrar un poco en todo lo que tiene que ver con la lactancia materna y las alternativas a todo el proceso de alimentación. Nombrarles que no, aunque promovemos la lactancia como una de las mejores formas de alimentación, una de las más óptimas por todos los beneficios que tiene la lactancia, no nos negamos o desde el proceso nutricional y pues también con el objetivo de lograr un peso adecuado para la cirugía, a que posiblemente no se llegue a una lactancia materna exclusiva, sino que tal vez tendremos que en algunas situaciones optar por otro tipo de alimentación. Desde el proceso entonces de gestación, cuando llegan nuestras gestantes con el diagnóstico, pues se hace una valoración nutricional de la gestante, aunque no es el objetivo primario, pues si hay unas alteraciones se brindan recomendaciones porque ya la gestante viene con su proceso de atención en el control prenatal, se realiza educación nutricional y hacemos el entrenamiento a la lactancia previo al parto. Esto justamente para lograr que estas mamás primero disminuyan la ansiedad que sienten por no saber cómo se va a alimentar el bebé y nos permite pues que lleguen con unos conocimientos a el centro donde van a tener el niño y evitemos de pronto prácticas como por ejemplo lo nombraba Felipe, el uso de sondas de alimentación, que de pronto pueden generar que un niño quede hospitalizado solamente por un asunto de no saber que se puede alimentar de otra manera. Entonces,
realizamos unos encuentros en la clínica con las mamás gestantes y lactantes, porque nos ayuda desde una manera muy vivencial a que ellos vean las diferentes técnicas que usamos para alimentar los niños. Luego, posparto, pues llegan rápidamente a la clínica. Una vez el bebé nace, las mamás se contactan con la psicóloga del proyecto de vida y nos informan pues que están ya listas para el proceso en la primera cita, que es la con odontopediatra, donde pone la placa obturadora, que ya es claro entonces que no es un medio de alimentación, o sea, no soluciona la alimentación realmente. Puede facilitar algunos procesos en la técnica, porque pues finalmente en toda esa técnica de lactancia materna vamos a necesitar que exista entonces todo el complejo pues que permita la succión de la leche materna. Sin embargo, no necesariamente favorece la lactancia. Ya hemos tenido situaciones donde incluso nos toca retirar la placa obturadora para que el bebé pueda hacer agarre y volverla a poner cuando termina de alimentarse, primando siempre entonces el estado nutricional. Siempre vigilamos que facilite la técnica de amamantamiento o el suministro con otro tipo de herramienta, que también incluso si es con biberón, hay algunas situaciones que se relacionan de pronto con una hipotonía del niño que no permite que la placa le facilite la succión. Vigilamos entonces el estado nutricional. Se convierte entonces uno de los objetivos primarios que el bebé a los 3 meses tenga el peso adecuado para la cirugía. Evaluamos la posibilidad de que sea lactancia materna exclusiva, no necesariamente directamente al seno. Estas mamás se vuelven muy expertas en alimentación diferida, o sea que en estos talleres también hacemos un énfasis en todo lo que es la técnica de extracción, porque por las condiciones de pronto del bebé que no tiene la fuerza de succión, no va a hacer una adecuada transferencia de leche, pues vamos a tener que utilizar leche materna extraída para complementar tal vez la toma. Evaluamos entonces si esa alimentación va a ser exclusiva o mixta, o definitivamente tenemos que utilizar fórmula. Eso se ve sobre todo en los niños que de pronto llegan un poco tarde o que las mamás no tienen la intervención o el entrenamiento durante el proceso de gestación. Realmente ahí sí se pierde una oportunidad cuando por alguna razón ellas no llegan a la clínica durante su proceso de gestación, no se remiten en esos primeros días y no se logra hacer una intervención en lactancia. Entonces terminan siendo niños que llegan para la cirugía, evaluación por nutrición, y ya vienen con una sin lactancia materna. Promovemos entonces el suministro de la leche con otro tipo de herramientas que ahorita se los voy a mostrar, y fortalecemos el tema de la alimentación complementaria. Aquí entonces se hace mucho énfasis a las mamás, como ellas vienen en un proceso ya de sensibilización desde la gestación, de que el bebé puede comer, de que habrá que garantizar unas posiciones. Básicamente, no se les da todos los alimentos líquidos. Justamente eso, pues, que todo el tiempo el niño esté consumiendo el alimento con tetero, o que todo el tiempo le den sopas, o que todo el tiempo le den jugos, porque entonces se puede ahogar, no facilita ni el proceso de alimentación complementaria, que es exactamente igual a un niño sin la condición. Además, pues que dificulta todos los procesos que se hacen en fonoaudiología y facilitaría pues más la regurgitación a nivel nasal. Bueno, esto es un esquemita como rápido que quería mostrarle. La superioridad de la leche materna radica en todo ese aporte a nivel inmunológico, que pues en un bebé que viene con una condición específica que no sabemos pues cómo va a responder posparto, y que pues algunos entran a unidades de cuidados intensivos, pues
toda esa protección inmunológica favorece mucho más su proceso de adaptación y recuperación. La lactancia, pues en un niño con fisura de labio o paladar, pues tiene unos beneficios y unas dificultades, fortalece todos los músculos de la cara y la boca, es mucho más flexible que la tetina de un biberón, hay un mayor control sobre la posición y el flujo de la leche siempre y cuando pues la mamá tenga una técnica adecuada, es menos molesta la leche materna si es expulsada por la nariz y el riesgo de infecciones es mucho menor, además pues porque dentro de los componentes de la leche materna pues hay unos factores o unos microorganismos pues que van a hacer que de pronto el riesgo de infecciones sean mucho menor. ¿Cuáles son las dificultades de un niño con fisura? Pues la succión débil, la falta de ritmo en la succión, pueden tragar mucho aire, eh, problemas para mantener el sello, pues que por ejemplo si es solamente fisura del labio, pues el sello se logra fácilmente con la cintica y pues ahí desde que la técnica sea adecuada no hay ningún problema en la alimentación, arcadas de atragantamiento, goteo de leche por la nariz y pues puede cansarse fácilmente. Lo que decía la doctora Ana, pues es un niño que de pronto hace un gasto calórico un poco más alto y pues ahí es donde se define si se requiere una alimentación mixta. ¿Qué hacemos entonces en el entrenamiento en lactancia o en los talleres que trabajamos en lactancia? Bueno, el contacto piel a piel, que no es pues como una técnica, el bebé se va a pegar inmediatamente, básicamente es lograr hacer piel a piel desde que lo permita el estado de salud de la mamá y del bebé. La extracción de calostro preparto, no les decimos que tienen que estar haciendo extracción de calostro preparto, la indicación es semana 37 más 5, solamente les decimos hagan un primer ejercicio en la casa, en la ducha, para que, sobre todo para que ellas se entrenen en la técnica. Sabemos que ellas no pueden entrar calostro a la clínica, pues obviamente porque es un fluido pues que puede estar contaminado, pero les damos las herramientas para que ellas hagan esa extracción posparto en la clínica y pues lo que ya socializamos entonces con ustedes como equipo de salud es permitan que esta mamá haga esa extracción de calostro y tenga entonces leche, calostro, perdón, extraído, que eso nos va a minimizar el riesgo de una hipoglicemia. O sea, si ya esa mamá, ya sabemos que viene un bebé con fisura de labio paladar, puede haber hecho extracción de calostro. Las primeros 8 horitas, unas 3 jeringuitas de 5 ml, que va a garantizar entonces el riesgo, a minimizar el riesgo de hipoglicemia, pues vamos disminuyendo la posibilidad de pensar de pronto en ponerle sonda porque el bebé no se alimenta. Mientras la mamá va intentando entonces hacer la técnica de amamantamiento, si es un niño que tiene solo fisura, pues básicamente es hacer el sello y eh, favorecer la técnica de amamantamiento y si hay paladar hendido, entonces extracción de calostro, suministrar calostro, obviamente con la jeringuita y ya la mamá pues se va entrenando en cómo vamos pegando al bebé, que ahí entonces primaría la técnica de amamantamiento. Lactancia materna en diferido, les decimos, o sea, sí o sí es una mamá que debe aprender a hacer extracción de leche materna, eso también va a garantizar pues que empieza la cascada de producción de leche y no se va a detener para evitar como el riesgo de que no está saliendo nada de leche, la técnica de amamantamiento y el suministro de la leche materna. La extracción de calostro, entonces, dentro de los beneficios, pues primero le va a evitar el miedo a la mamá, o sea, el hecho de que ella ya tiene unas jeringuitas de calostro, le da una sensación de tranquilidad, tengo con qué alimentarlo, a empezar a hacer esa estimulación para aumentar los receptores de oxitocina, optimizar la producción de leche, evitar entonces los riesgos asociados a que un bebé empiece a suministro de fórmula y permite entonces evitar hipoglicemias y deshidratación en los primeros días. Dentro del proceso, no sé si ahorita de pronto la
la doctora Claudia hace pues un cierre un poco de lo que se hace en el proyecto de vida, que se les entrega un kit, ahí les entregamos pues como una jeringuita, se les explica pues la técnica de extracción de calostro, les doy la claridad que no se les dice que lleven calostro a la clínica, es básicamente es como que las clínicas faciliten ese proceso de extracción y almacenamiento para que se disponga de calostro inmediatamente el bebé nace. Básicamente nos centramos en 3 técnicas, cruzado, balón de rugby y sentado o posición de caballito. Lo que buscamos entonces es que no se hace una técnica común para que no exista entonces una regurgitación de leche. Esta técnica pues es como una de las más efectivas en niños pequeños porque la mano de la mamá pues va a permitir que se ayude de alguna manera al bebé que tiene una succión débil a hacer la transferencia de leche. Se les explica a la mamá hacer la compresión mamaria, eso va a garantizar que se optimice la toma, que el bebé pues pueda consumir en un tiempo adecuado la toma de leche y que se canse, que evitar pues como el cansancio durante la toma. La mano de bailarín básicamente entonces lo que hace es sostener para ayudar a que el bebé succione de una manera mucho más efectiva en solo una fisura de paladar, pues básicamente es hacer el sello o incluso pues el bebé hace el sello en una técnica, por ejemplo, en una posición de caballito, él podría hacer el sello fácilmente con la parte pues como del seno y la areola. Dentro de los otros métodos, entonces, que favorecemos o que les explicamos a la mamá, es la técnica de la Dani, copa, que pues un bebé pequeño que se pueda entrenar, pues esta técnica o el tetero cuchara que también nos puede facilitar el proceso de alimentación. La técnica de 2 ondas, voy a adelantar aquí un poquitico, que facilita succión de alguna manera, entonces evita que el bebé se le pasen grandes cantidades de leche, pero el dedo pues va a ayudar a que el bebé haga succión. Termino pues con la imagen del biberón, no nos negamos al uso, pero sí queremos como el mensaje también es que no es la única forma o la única herramienta de alimentación. Ya vimos y fue claro pues que la placa obturadora no garantiza que el bebé se alimente y su propósito no es únicamente de alimentación. El acceso del biberón que se promueve para este tipo de patología, pues cuál es el acceso de todas las familias al biberón y cuál es la condición de egresar de hospitalización, si lo tiene o no, cuándo podríamos entonces priorizar otro tipo de técnicas de alimentación. Esta sería pues el aporte pues como el componente de nutrición. No sé si ya habría dudas o preguntas. Muchas gracias, Erika. Tenemos manitos levantadas. Andrea Arias. No sé si Andrea está por aquí, tiene alguna duda y si no, seguimos. Hola. Sí, pero era con respecto al principio de la charla. Lo que pasa es que no me quedó claro como el tema de la ruta. Yo soy especialista en medicina materno-fetal. La mayoría de los pacientes prenatalmente con labio leporinical hendido nos llegan a nosotros. Entonces, yo quería como que pronto, si pudieran, al final de la charla, andaran un poquito en esa ruta, no como una específico, sino desde nosotros como clínica o como especialista, o sea, qué valoraciones tenemos que mandar para que haya en la clínica, ustedes le puedan ver la paciente y le puedan hacer el seguimiento como tal. Es decir, le debo de mandar una valoración por cirugía plástica.
dirigida directamente a la clínica Nobel o específicamente cómo hacerlo, ¿cierto? O si definitivamente no se puede de esa forma, si hay ahora sí un contacto que nos pueda colaborar y nosotros poderlo, cada vez que nos llega un paciente, contactar con esa persona para de esa forma nosotros poder hacer adecuadamente esa ruta. Gracias. Buenos días. Qué pena interrumpir así sin levantar la mano. Soy Claudia Patricia Restrepo, médica coordinadora del programa de labio y paladar hendido de la Clínica Nobel. Y en el chat les acabo de escribir los contactos, porque esta pregunta que hace la doctora es muy importante. O sea, cuando ustedes tengan una familia con el diagnóstico de labio y paladar hendido, pueden escribirnos inmediatamente a los contactos que les puse en el chat, a Paula Barrera, que es la coordinadora asistencial del programa de labio y paladar hendido en la clínica, o a Camila Osorio, que es la coordinadora del proyecto de vida. También puse mi contacto por si lo quieren, pues si me pueden escribir a mí. Nosotros inmediatamente, ustedes nos ponen los datos de la familia, nosotros contactamos a esta familia y la citamos en la clínica para iniciar todo el proceso de atención desde la gestación. Como dijo la doctora Ana Salinas, para nosotros es fundamental que las familias inicien desde esta etapa, porque así las vamos preparando para todo el proceso de atención. Sí, como en respuesta pues a la doctora, no es necesario, o sea, desde el punto de vista del sistema de salud, lo que vos estás hablando de la ruta puesta a través del sistema de seguridad social, no es necesario como una remisión a cirugía plástica que la EPS autorice para que ingrese a la clínica, porque ahí el paciente puede perderse, porque no van a entender pues como la remisión, la van a mandar a otro lado, entonces la ruta realmente es, o sea, se puede saltar este proceso pues como de hacer la remisión con el anexo para cirugía plástica o para nutrición prenatal, sino que de una pueden escribir a estos WhatsApp que la doctora Claudia les indica con los datos de la materna o de la familia y ya de la clínica se comunicarían. Y quiero hacer otra precisión, es con respecto a la sonda, o sea, no es solo que dificulte la hospitalización y que los prolongue, sino que también se retrasa la adquisición de toda la succión de estos niños. Entonces, lo que sí vemos es que cuando tienen sonda, ya después el entrenamiento para que se alimenten sin la sonda, que ustedes también pues obviamente lo ven, es mucho más demorado. Entonces no es solo que aumente el tiempo de hospitalización, sino que termina siendo mórbida en estos pacientes porque les retrasa toda la adquisición de todos los procesos, pues que ya en ellos es un poquito más difícil, pero que con técnica se puede lograr. Sí, No Ana, sé. muchas gracias. No sé si habrá Más más preguntas. Lo que sí es importante cuando ya el bebé nace y ustedes le van a dar de alta en la clínica, sí le hagan la remisión para que sea Sí. atendido por el equipo interdisciplinario de la Clínica Nobel. Eso ayuda mucho para que las aseguradoras nos remitan las familias a la clínica. Ahí ya nacer sí puede ser o a nutrición clínica Nobel, o odontología clínica Nobel, o cirugía plástica clínica Nobel, como para lograr, o sea, por lo menos una de las especialidades, pero que especifique que es por grupo interdisciplinario, porque ya cuando es captado en la clínica por la primera especialidad, ya se hacen todas las evaluaciones. La primera especialidad que debería atenderlos, o sea, psicología, nutrición, pero en la primera semana es odontopediatría. Entonces, si en la remisión logran poner odontología pediátrica prioritario en clínica Noel y hacen el anexo, pues inmediatamente el niño, eso nos ayuda mucho para poder empezar todo el moldeamiento de los dientes temprano. Muchas gracias. Lina tiene la mano levantada. Buenos días para todos y todas. Agradezco la charla hasta ahora. Es un abrebocas ante encontrarnos con estos niños, porque usualmente uno piensa que el niño va a necesitar sonda porque de pronto la malformación es muy grande, entonces es la malformación del labio más la malformación del paladar. Entonces, por ejemplo, en estos niños uno muchas veces acude al paso de la sonda orogástrica, teniendo en cuenta que ellos no han perdido la parte neurológica de succión de eglución, o sea que eso
a menos que sea pues un prematuro que todavía la tenga inmadura, el bebé a término lo tiene maduro y lo puede seguir haciendo a pesar de que no logre el sello. La pregunta mía aquí va encaminada a si la mamá apenas fue captada a causas, nació el bebé, ella apenas se está dando cuenta del diagnóstico. Noel, la clínica Noel en este momento tiene convenio con todas las aseguradoras, como para una decir, venga, hagamos esto rápido y para el alta la enviamos de una de esas, pues diga que a la clínica Noel. Sobre todo cuando es ese diagnóstico de nuevo, que nadie sabía nada, que la mamá no se había dado cuenta. Nosotros en la clínica tenemos convenio con la mayoría de las aseguradoras. Ustedes lo remiten y ya nosotros miramos cómo podemos iniciar el tratamiento de este paciente y de esta familia. O sea, por eso tanto Ana como Erika hablaron de un aliado para nosotros muy importante que es Smile Train, que nos ayuda a garantizar de alguna manera el manejo integral a estos pacientes. Entonces, lo importante es que ustedes lo remitan en la clínica. Cuando Paula lo reciba, ella verifica y ya miramos qué estrategia se utiliza desde la clínica para poder atender esta familia. Y se pueden enviar los datos, por ejemplo, el niño nace, nadie sabía el diagnóstico, se pueden enviar los datos por WhatsApp a Paula o a Camila, y ya pues ellas también les pueden dar orientación sobre cuál sería el proceso ya pues administrativo de qué documento hay que generarle al paciente. Pero como dice la doctora Claudia, pues ya una vez tenemos por lo menos captado el paciente en la clínica, que ya tenemos los datos de esa familia, ya se busca pues como la ruta administrativa ideal para ese paciente. No sé si tengan alguna otra pregunta. No hay manitas levantadas en el momento, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por la asistencia. Estefanía, a ustedes muchas gracias por abrirnos este espacio y estamos dispuestos, si se requiere, a ampliar esta información. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta Feliz luego. día. Mil gracias, feliz día para todos y todas. Hasta luego. Chao, buen día, gracias.